días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Mientras cantábamos, mientras estábamos adorando al que vive, nosotros nos gozábamos espiritualmente. No necesitamos hacer una fiesta como hace el mundo. Nuestras vidas se regocijan estando en la presencia de nuestro Dios. No hay nada que llene más al ser humano que estar en la presencia del Dios vivo. Queridos hermanos y amigos que están con nosotros, le damos la bienvenida a todos los amigos que están con nosotros, pero queremos compartir un tema que puede ser tanto para aquellos que conocen a Dios como aquellos que no lo conocen. Porque de igual manera, tanto los creyentes como los no creyentes necesitan confiar en Dios. Si una persona quiere llegar a la presencia de Dios, necesita confiar en Dios. Y hay una historia que quiero traer a colación en este momento. Es la historia de un misionero que se encontró en un momento de la vida en la cual él no sabía qué hacer. Los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, este hermano que estaba en China se encontró que los japoneses entraron a su ciudad, tomaron todo lo que tenían y él tuvo que quedarse solo, sin su familia, sin nada, todo se lo quitaron. Se dan cuenta que en una guerra nadie tiene propiedad. Todo se lo quitaron. Estaba solo. Y cuando pasó un barco por la ciudad que era neutral, él se montó en el barco y llegó a los Estados Unidos. Y le preguntaron, ¿cómo tú pudiste sostenerte? Y él dijo, confiado en un Dios vivo. Dios me sostuvo en todo este tiempo. El Señor lo cuidó y lo libró de todos sus caminos. Porque a los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los que confían en el Señor tendrán alas, nuevas alas, para poder correr sin cansarse. Dios promete a aquellos que confían en Dios estar con ellos por toda la eternidad. Se dice, cuando hablamos de confianza, también tenemos que hablar de desconfianza. Se dice que la ansiedad y el estrés son las enfermedades más comunes en la era moderna en que vivimos. Psicólogos, psiquiatras, no dan abasto. Ahora mismo usted ve que hasta por televisión, por radio, ellos le dan a la gente una terapia. El número de pacientes que se ha acumulado en este momento por el COVID, por la rapidez en que vivimos, está tan alta que los seres humanos están sin esperanza. No saben en quién confiar. Algunos de esos pacientes temen que llegue el fin del mundo. Pero también hay otros pacientes que simplemente temen que llegue el 30 de cada mes, porque hay que pagarle a los deudores. El Señor Jesucristo enseña a sus discípulos la importancia de confiar plenamente en Él, en Dios. Porque cuando confiamos en Dios estamos seguros. Cuando confiamos en Dios estamos seguros de que no nos va a pasar nada. Y si nuestra vida es quitada, nuestra alma estará en su presencia por toda la eternidad. La vida no termina con la muerte. La muerte es un tránsito para encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios.
Dice en Mateo capítulo 6, que es el texto del 6 hasta el final. Vamos a usar ese texto, pero solamente vamos a leerlo por partes para ir examinándolo a sí mismo. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice la palabra de Dios: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Por tanto, comienza ese texto. Significa que por esta razón, por razones anteriores, por los textos anteriores, podría ser, decía un escritor, desde el verso 19 hasta el 24, que a eso se refiere el por tanto que aparece en el texto. En el texto solamente, no lo vamos a leer, solamente a dar un vistazo de lo que significan, lo que dicen estos textos. El 19 habla del tesoro, de los tesoros en la tierra, donde en la polilla, el orín corrompe. No nos aferremos a esas cosas materiales, en otras palabras, sino que nos aferremos a las que son eternas, a las que el mismo ejemplo que da de la polilla no corrompe, el orín, la polilla no daña ni el orín corrompe. Pero también en el verso 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Nos demuestran que muchas veces nos aferramos a cosas y estamos tan aferrados que nos afanamos a eso. De tal manera que nos afanamos de tal manera que no podemos vivir tranquilos. Y a eso es que se refiere el texto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice, da el ejemplo de dónde están nuestros ojos, dónde miramos, si miramos cosas buenas o cosas malas. Y aún esto, el vivir viendo cosas malas nos pone a nosotros en una condición espiritual que no podemos estar tranquilos. Dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores. Y a eso es que se culmina la idea que dice el por tanto. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las cosas materiales. O servimos a Dios o servimos a las cosas de este mundo. Por tanto, entonces, dice el texto, la razón tiene que ver entonces con todo lo que hemos comentado, con esa sesión que hablamos. El Señor ha enseñado algo importante en estos textos. Esa absoluta lealtad que hay que tenerle a Dios. O sirves a Dios o sirves a los hombres. O te aferras a los tesoros en tu corazón de las cosas vanas o te aferras a Dios. Dios nos da en esta mañana diciendo, tú debes elegir con quién tú vas a estar. No podemos estar en varias ramas. No podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. No podemos elegir a Dios y servir a los ídolos. Porque entonces no somos de Dios. El Señor entonces nos está mostrando que ninguno puede servir a dos señores, dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a aborrecer a uno, estando con los dos, vamos a aborrecer a uno de los dos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos originales, que le sirvamos a Él, que las riquezas, el Dios Mamón, no sea nuestro líder, sino el Dios que tiene toda la gloria y toda la honra, el único que puede satisfacer la necesidad de tu corazón, el único que sin dinero te puede dar paz, el único que sin tener en tu corazón el deseo de hacer cosas malas, puedes glorificar el nombre de Dios haciendo cosas buenas. Es Dios
que hace esto en el corazón del hombre. La pregunta ahora es, ¿cómo se relaciona esa confianza en Dios con mis necesidades diarias? ¿Cómo yo puedo decir que confío en Dios todos los días en todas las cosas que yo hago? ¿Cómo yo puedo decirle a Dios, yo confío en ti en las cosas seculares en las cuales yo vivo? Las respuestas del Señor es, no os afanéis por vuestras vidas. Ese verbo que aparece de afanarse, afanéis, significa preocuparse. Todos sabemos lo que significa. Estar afanoso, tener ansiedad, y esa es la palabra más difícil de todas. ¿Cuántas veces nos hemos puesto ansiosos por algo que queremos? ¿Cuántas veces nos hemos puesto ansiosos por algo que esperamos y que no llega y que no termina de llegar? Porque ahí es que se pone la cosa difícil. Nos ponemos ansiosos y eso nos enferma y nos hace a nosotros no depender de Dios. El Señor Jesucristo manda a sus discípulos a no caer en ese hábito que el mundo tiene, a estar afanado por las necesidades de la vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente agoniza por las cosas de este mundo? ¿Usted no se ha dado cuenta que vamos al trabajo y agonizamos? Y nos tiramos todo encima y tenemos que ir y tomarnos una pastilla para calmar la presión que tenemos. Porque estamos ansiosos. Y eso es lo que el texto está diciendo. No nos afanemos, no te afanes por la cosa de este mundo. No te afanes por seguir esa corriente que el mundo tiene hoy día. Si somos siervos de Dios, del Dios soberano, entonces no necesitamos estar ansiosos. Porque Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Él sabe la necesidad que tú estás pasando. Él sabe por el momento difícil y de dolor que tú estás pasando. Y por eso Él quiere que tú confíes en Él. Los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Porque Él promete estar contigo en ese momento difícil. Él sabe que tú necesitas fortalecer esa parte, esa área de tu vida. Y la única manera es confiando en Él. Si somos sus siervos, entonces debemos confiar. Es su responsabilidad. La responsabilidad de Dios es proveer a nosotros las cosas materiales, las cosas que necesitamos. No necesitamos nosotros estar preocupados por las cosas que nosotros necesitamos, porque Él promete suplirlas. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, como dice el texto. Tan cierto como que las aves no tienen que preocuparse por sus plumas, porque Dios renueva sus plumas cada cierto tiempo. Ni las flores por los pétalos que tienen tan hermosos, de la misma manera que los siervos de Dios, del Dios soberano a quien nosotros servimos, no tienen que preocuparse por esas necesidades de la vida. ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces nos afanamos más por las cosas de la vida que por buscar la presencia de Dios. Nos olvidamos de Dios tratando de perseguir cosas materiales que no tienen ningún sentido. Aunque tenemos que trabajar, eso no quiere decir que nos sentemos en la casa a coger fresco, que el Señor va a pasar en una camioneta, en una guagua, trayendo la comida todos los días. De eso no es que se trata. Tenemos que trabajar. No tenemos que vivir. La esencia de esto no es que dejemos de trabajar, es que no nos afanemos. Es que no nos tiremos las cosas encima de tal manera que nos va a hacer daño y que nos aparte de Dios. La prohibición entonces, que no os afanéis, no elimina la previsión y la provisión.
pero sí la ansiedad que produce la tensión y esa depresión que trae en el corazón del hombre por alcanzar cosas. Dice el texto, por nuestras vidas. Significa la necesidad de la vida terrenal. Requiere el alimento físico, Dios lo sabe. Y lo mismo también que el cuerpo necesita vestido, también Dios lo sabe. Aunque Dios suple muchas cosas para toda la humanidad, Dios, como dice Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, ¿para quiénes? Sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios dijera, bueno, en el barrio de los cristianos solamente va a llover hoy. O en el barrio de los buenos, que no hay buenos sobre la tierra, no hay justo ni a uno. Pero Dios deja caer su agua sobre todos los seres humanos, porque Dios nos ama a todos de una manera especial como el creador del universo. Pero Él ama un poquito más, especialmente a aquellos que han decidido confiar en Él. Los que han decidido apartarse de las cosas materiales y caerle atrás a esas cosas de tal manera que mueren en eso. Y se pierden sin Cristo y sin esperanza. Hermanos, miren, yo le voy a decir una cosa aquí entre nosotros. De nada nos vale en la vida afanarnos por alcanzar muchas cosas materiales. Como decía Salomón, que lo más terrible es morir y pensar que otro lo va a disfrutar después de tanto trabajo. Dice Salomón. Salomón que lo tenía todo, que no necesitaba nada, que le dio rienda suelta a todos sus placeres y dice, y todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por lo tanto, hermanos, no nos aferremos a las cosas materiales, porque las cosas materiales no nos llenan, nos crean un vacío interno en el corazón. Es lo contrario. El único que puede llegar a llenar ese vacío que tienes es Jesucristo en tu corazón. Es Cristo que puede darte la seguridad plena en tu corazón. Es el Señor quien fortalece nuestras vidas cuando estamos tristes. A Él clamamos. Usted puede ir a un psiquiatra y el psiquiatra dice, bueno, a esto, a ver qué pasa. El Señor, cuando usted va donde Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Confía en mí y yo te voy a fortalecer. ¿Se ven la diferencia? El Señor tiene la clave para resolver el conflicto interno en que tenemos. Los psiquiatras y los psicólogos no lo pueden hacer. Él nos ha dado el mejor de los dones, la salvación, y nos ha proporcionado lo necesario para vivir cada día sobre la tierra. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque el Señor promete suplir nuestras necesidades. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y reflexionamos en este texto, tiene una idea central en nuestras vidas. Si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, si Dios el Padre dijo, voy a enviar a mi Hijo a morir por la humanidad, y no estimó el que su Hijo podía morir y que iba a morir. ¿Saben por qué? Porque nos amó de tal manera. Te amó a ti, querido amigo. Dios no murió por alguno, Dios murió por todos. Por todo aquel que cree en Cristo, porque va a tener vida eterna. Cristo lo hizo por ti y por mí. Mirad las aves de los cielos. Los cielos de Israel están llenos de muchas aves. Por Israel pasa un viento que se llama viento alisio.
Y las aves que migran desde los lugares fríos, toman ese viento y solamente tienen que ir con las alas abiertas y llegan relajando allá a Israel, donde está el calor, donde ellas quieren tener sus polluelos. Y él está refiriéndose a esto. Mira las aves de los cielos. Había muchas aves en ese momento y la gente veía algo cotidiano, algo que ellos vivían. Y el Señor dice, mira las aves de los cielos. ¿Cuándo tú le echas maíz a esas aves? Nunca. ¿Cuándo tú vas y le cortas las uñas? Nunca. Sin embargo, Dios siempre cuida de ellas y ve sus necesidades. El Señor usa entonces algo común para ilustrar su enseñanza. Y el argumento es sencillo. Si las aves no tienen ninguna razón para preocuparse, entonces mucho menos los hijos de Dios tienen que buscar una razón para preocuparse por la comida. Hermano, yo he aprendido por muchos años, siendo vendedor, he aprendido por la mala a veces también, porque cuando a uno le ponen una cuota de ventas, uno se desespera cuando ve que estamos a 20 y usted está por debajo del monto. Y se desespera. Y usted dirá, eso es algo normal. Para mí ya no era normal porque yo confiando en el Señor llegaba relajando cuando yo depositaba mi fe en el Señor, mi confianza. Pero a veces uno se lleva del esfuerzo humano de querer hacerlo uno y de que uno lo puede hacer también y entonces no llegas al objetivo. Porque no es del hombre la fuerza, no es del caballo la fuerza en la batalla, es de Jehová de los ejércitos, el que tiene el poder para dar la victoria, el que da la seguridad y la confianza. Hermanos, ¿cuántas veces usted no se ha encontrado en una situación que usted no puede controlar? Una enfermedad, un accidente, algo que usted no podía controlar, algo que llegó inesperado, usted no sabía que eso venía. Pero de repente usted cae de rodillas, le dice, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con esta carga tan pesada para mí. El Señor dice, venid a mí trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y es que no hemos entendido esto. Hermano, descansa en los brazos de Cristo. Pon tus hijos en los brazos de Cristo. Pon tu corazón en las manos de Dios. Tu trabajo está en las manos de Dios. Dios prospera el camino de aquellos que confían en Él. Dios está dispuesto a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque somos el ejemplo para que los demás crean también. De que los que confían en el Señor, mira, el Señor siempre está con ellos. Si Dios cuida de las criaturas inferiores, ciertamente cuidará de aquellos que son la imagen y la semejanza del Dios vivo. Pero Dios se preocupa de los hombres más que de las aves y los lirios. No porque los hombres contribuyen a conseguir su propio alimento, sino porque Él es el Padre Celestial y promete cuidarnos y protegernos. Mateo capítulo 6, versículo 27, dice la palabra, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando yo leí ese texto, para mí era sencillo entenderlo. Yo me pongo al lado de Toné y digo, bueno, Toné, ven, cáeme atrás, crece un chimá. Será imposible. O para mí ponerme al lado de Aneuri, que soy un pineíto al lado de Aneuri, y decirle a Aneuri, yo quiero crecer como tú. Eso es imposible. Pero el texto no está hablando de eso. Este vocablo que aparece aquí, estatura, puede referirse tanto a la edad como a la estatura, al tamaño. Por ejemplo, en San Juan capítulo 9, versículo 21, el texto dice,
que había un ciego que el Señor le dio la vista en el templo, ¿se acuerdan? Y el Señor entonces, después que él recibe la vista, los fariseos lo llaman, ¿quién fue que te sanó el sábado? Y buscaron a la familia, a los padres, dice el texto, pero como veo ahora, no lo sabemos, quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos, dicen los padres. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Y él habla por sí mismo, él no es mudo. Y respecto a esto, edad tiene, es el mismo vocablo que estamos viendo en Mateo. El ciego que fue sanado, lo que estaba diciendo, edad tiene, ¿se acuerdan? Estatura, ahora es edad, el mismo vocablo. Y está diciendo entonces que puede ser usado tanto como para la estatura, como para la edad de una persona, como para la madurez de alguien. Ha llegado a la edad de madurez. También en el caso de Sara, que quedó embarazada, ya siendo vieja, dice la palabra, pasada la edad, o fuera el tiempo, en este caso, el tiempo, la edad de ella poder tener hijos, el Señor hizo un milagro. Y habla de un codo, una equivalente aproximado a 45 centímetros. Después de una persona es adulta, es difícil que crezca 45 centímetros más. Y al revés, uno se va como jorobando, bajando la estatura. Es ridículo pensar que alguien pensaría añadir a su estatura 45 centímetros, por más que se afane, como dice el texto. Por tanto, el significado más sincero en el texto es que nadie puede añadir el espacio-tiempo más breve en su existencia afanándose. Ah, mira, yo me voy a poner más joven y déjame seguir afanando. En los Estados Unidos la gente reciben un dinero después que se jubilan a los 60 y 65 años. Pero ya cuando usted sale a los 65, usted casi un bagazo lo que le queda a usted para que disfrutar. Ahora yo voy a disfrutar. Dime. Cuando la verdadera felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La felicidad completa está en Cristo. Es Él que da la seguridad, la confianza, la certeza. Es Él que nos ayuda en los momentos críticos de la vida. Es Él que está dispuesto a ayudarnos cuanto más lo necesitamos. Es el Señor que está dispuesto. Como señala William Hendrich, un escritor de las Escrituras, un analista de las Escrituras, dice: el verdadero significado, pues, de este texto, quien entre vosotros es capaz, por medio del afán, alcanzar el transcurso o alargar la vida en algo tan pequeño como esto. Alguien puede afanarse, en otras palabras, para entenderlo mejor, alguien puede afanarse hasta la muerte, pero no puede afanarse para extender su vida sobre la tierra. No tenemos el control de eso. Lo mejor es que el creyente puede hacer, es poner su vida en las manos de Dios, porque Dios es eterno. Y la eternidad no está en las cosas materiales. Las cosas materiales se quedan cuando morimos. Las cosas materiales están a un segundo plano. Pablo lo tenía todo. Era un hombre inteligentísimo. Había leído muchísimos libros. ¿Y qué dijo Pablo? Todo esto lo tengo por basura. Pero el texto quiere decir más bien por estiércol. ¿Se dan cuenta? Para Pablo todo aquello que había dado su vida por eso, ahora lo estaba rechazando para seguir a Cristo. Dios puede ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad. Pidámosle al Señor que nos ayude.
Nuestros tiempos están en sus manos, no en nuestras manos, en las manos de Dios. Y ese es el tiempo en que vivimos y debemos poner todo en las manos de Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién será mi novio en el caso de una muchacha? ¿Quién será mi novia en el caso de del muchacho? Pero debemos ponerlo todo en las manos de Dios. Las decisiones que tomamos, si voy a comprar esto, si voy a hacer aquello, todo debe estar puesto en las manos de Dios. Porque eso quiere decir que yo confío en todo en el Señor. Y cuando confiamos en todo, entonces Dios se glorifica. Ese es el mejor lugar, el lugar más seguro que cualquier creyente quiera estar en las manos de Dios. Es Él el que nos fortalece. Y como dice el texto, añadir un codo, por tanto, no se refiere a la estatura, sino a la duración de la vida sobre la tierra. Nadie, por mucho que se afane, puede alargar sus años sobre la tierra. Así que, hermanos, cuando nos afanemos, en vez de aumentar días de vida, nos estamos quitando días. Usted no se ha dado cuenta que se le sube la presión, se pone colorado, la gente se pone como un camarón, colorado, cuando está molesto. Y todo eso va en detrimento de la vida. Y dice José Dunkel, un psiquiatra cristiano, el que se afana más se muere primero. Así que, hermano, prepárese. Si usted se afanaba mucho, trate de no afanarse tanto. Cógelo más suave. Dejar pasar algunas cosas. ¿Por qué? Porque la vida se le va a ir rápido. Y es así. No es algo que no estamos inventando. El que se afana más, se va primero. Decía él también, el que lleva la cuenta en la casa también se va primero porque está más afanado que el otro. Así que, hermano, suelte esa cuenta. Mateo capítulo 6, versículos 28 y 29. Y por el vestido nos afanamos. ¿Por qué os afanáis? Dice el texto. Por el vestir. Nos afanamos por el vestir. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios del campo eran las flores silvestres en Israel. Y en Nazaret, precisamente en Nazaret, que a lo mejor el Señor estaba pensando en eso, había un lirio especial. Era ese lirio que está ahí. Ese lirio llenaba todas las montañas de Israel. Y se veían hermosas. Pero ese lirio solamente nace una sola vez en el año. Y por un solo día. Increíble. Una sola vez se pone hermoso, todos los campos hermosos de ese rojo vino intenso que tenía. Y luego al otro día ya no habían lirios. Algunos creen que se refiere a este tipo de lirios. Y esas flores brotan por un día y toda su excelencia en las montañas de Israel. Pero a pesar de su corta duración, poseían una belleza y una gloria que dice el texto que supera a la ropa que tenía Salomón, que era hermosa. Así como las aves son ejemplo de provisión, de alimento que vienen de Dios para ellas. Las flores son, para una ilustración del amor, el proveer de Dios en las vestiduras de sus creyentes. Si hace esto con las flores del campo, si Dios hace esto, hará mucho más con sus redimidos. Ese es precisamente el argumento que tenemos en el versículo 30. Si Dios tiene cuidado tan especial, si Dios tiene cuidado tan especial por las hierbas del campo que solo viven un día, no hará mucho más
por quienes esperan vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor tiene el control. Lo que queremos decir en esta mañana y es precisar en esta mañana es que, hermanos, deje de afanar tanto y busque más de Dios. Aférrese a Él, porque Él es el único, el todo en la vida del creyente, el todo en este mundo. Nada de lo que puedas hacer sobre la tierra te va a alargar los días sobre la tierra. Pero venir a Cristo nos da una herencia incorruptible. Por toda la eternidad estaremos con Él. Qué hermosa promesa que Dios ha hecho a sus hijos. Dios promete estar con nosotros. La expresión hombre de poca fe que aparece en el texto es importante, porque su uso siempre señala a una persona que desconfía en Dios. Hombre de poca fe, pero tú no entiendes las cosas, pero tú no ves que te estás muriendo con los afanes de este mundo. Busca de Dios ahora y verás que en medio del turbión tú vas a tener paz. En medio de la tormenta podemos tener paz en Cristo Jesús. Él promete darte esa seguridad, esa certeza de que Él tiene todo bajo su control. Dice también Bardús, un expositor de la palabra, la falta de fe es la raíz de la congoja, así dicen los españoles, de la pena, del llanto, de la queja, que nuestro Señor reprende aquí en el texto. Hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos delante de Dios? ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero ¿por qué que tú no me mandas ese helicóptero? Señor, mira, es un barco que yo quiero. No, no es eso. Hermano, lo estoy poniendo magnificado porque a veces nuestras expectativas están allá arriba y Dios lo que quiere darnos una pasola. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Glorifica a Dios por ese motorcito que tienes. Glorifica a Dios por tu vida, por la salvación, que es más importante que todo eso. Glorifica a Dios por lo que Dios te ha dado. Y no te afanes tanto por alcanzar cosas, que al final, después que la tienes, vas a decir como Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La falta de fe es la raíz del problema en este caso. Como también lo es todo sobre la vida en que vivimos, todo otro sentimiento pecaminoso puede ser. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a identificar este tipo de pecado. Así vemos una de las maneras en que la desconfianza en el Señor conduce a su infidelidad. Cuando comenzamos a desconfiar de Dios, hermanos, prontamente viene nuestra infidelidad. Cuando nos apartamos de Dios y nos dedicamos a otras cosas que no es Dios y le damos fuerza a eso y dejamos de venir a la iglesia porque decimos, el domingo, mira, me van a dar unos chelitos más si hago tal cosa. Y a veces ese dinero cuando llega se va de una vez y dice, ¿qué pasó? Pero cuando usted honra al Señor en su día, lo que usted hace de lunes a viernes serán bendecidos para la gloria de Dios. Y se multiplicarán, porque no echamos el dinero en sacos rotos, sino que estamos esperando en el Señor. Y el Señor multiplica y uno dice, mira, tengo 5 muchachos, lo que gano son 15,000 pesos y me sobra. Y no sabemos cómo lo hace, pero Dios lo hace. Dios cubre las necesidades de los suyos. Y yo nunca me dejo de decirle a los hermanos una anécdota de doña Mariana y Ralph Carter. Ellos estaban en La Vega y no tenían nada que comer. Había un lío grandísimo, muchas huelgas en ese tiempo, muchos problemas, y no llegaba ese dinero que le llegaban de Estados Unidos y no tenían que comer ese día. Y ellos pusieron los platos sobre la mesa y comenzaron a orar y a dar gracias a Dios por esa comida que Dios estaba dándole a ellos.
no había comida en la mesa. Pero había un vecino que vivía siempre haciéndole la vida imposible a ellos. Y los ve a ellos, porque ellos tenían una casa con muchos ventanales, muchas puertas, y se veían sentados los dos orando por la comida. Y el vecino le voy a hacer una maldad de todo. Y le llevó tremendo plato de comida en el medio, ¡pra! Y se fue. Cuando ellos abrieron los ojos, Señor, gracias. El Señor usa al diablo, hasta el diablo lo usa para cumplir su voluntad. Eso hace Dios con nosotros. Dios revierte lo malo y lo hace bueno. Lo hace para su gloria. Y esto es lo que nosotros debemos darle importancia en nuestras vidas. Dice también el verso 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El salmista dice en el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado, mejor que bueno, más que dichoso, aquel que pone su confianza en Dios. Hermano, amigo, pon tu confianza en Dios, porque Él promete cuidarte eternamente y para siempre. Pon tu confianza en Dios, confía en Él y Él hará en todos tus caminos. Por ejemplo, este salmista, cuando perdemos la confianza en nuestras vidas, él dice, confía en el Señor, pero cuando perdemos la confianza, es como si el Señor no estuviese visible en nuestras vidas. Es como si nosotros ya vemos cualquier cosa y decimos, yo no creo que podamos hacer eso. Pero cuando estamos firmes en el Señor, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Hermanos, no vea los obstáculos como algo que los va a destruir a usted. Vea los obstáculos como algo que Dios ha puesto para que su nombre sea glorificado y que usted puede ser parte de esa gloria de Dios. Dios se complace cuando sus hijos confían en Él. Hermanos, si usted quiere ver complacido a Dios, confíe en Él. Ponga su corazón en Dios, olvídese de lo demás, que Él es el todo en nuestras vidas. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeréis, o qué beberéis, o qué vestiréis, porque la gente busca, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pues, dice el texto, sobre la base de la enseñanza que hemos visto en los versículos anteriores, que debemos confiar en Dios, que debemos poner nuestras vidas en Él, que debemos dejar las cosas materiales y seguir al Señor. Entonces dice, entonces pensando en esto, sobre la base de esta enseñanza, entonces manda a los discípulos que a no entrar en la ansiedad, a no sentirse ansiosos por cualquier cosa. Los verbos que aparecen ahí, comeremos, beberemos, vestiremos, señalan el hecho de que el discípulo del Mesías, el discípulo de Dios, no debe poner su vida o no puede poner duda en el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, ¿usted cree que Dios no puede hacer las cosas que Él promete? Dios siempre cumple sus promesas. No es como los hombres. Él cumple lo que promete. Y cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. La ansiedad, el afán, según el Señor, son características de los gentiles. El texto lo dice así mismo. Puesto que esencialmente se trata de desconfiar en Dios, entonces ya hay problema. No viene de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, Dios le decía a Moisés, Moisés, toca la piedra. Viene Moisés, pan, y le da tremendo varazo a la piedra. Desconfió de Dios. Por eso no entró a la tierra prometida.
Dios hizo grandes milagros en el desierto, abrió el mar rojo, Dios le hizo grandes cosas. Tengo sed, le dio agua, tengo hambre, le dio carne, le dio de todo en el desierto. Sin embargo, ellos no confiaban en Él. Cuando venían una prueba, otra prueba, decían, no, espérate, vámonos a Egipto otra vez. Así somos nosotros, nos quejamos del pueblo de Israel, pero nosotros también somos así. Los seguidores de Cristo, entonces, debemos ser diferentes. Dice Efesios capítulo 2, voy un chin rápido, porque ya estoy terminando. Quiero terminar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, nos damos cuenta, antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, lejos del pacto y de la promesa. Pero ahora que somos sus hijos, el Señor nos ha injertado en el pueblo de Israel. Aquellos que han confiado totalmente en Él. El pueblo de Israel que un día será salvo, dice la palabra de Dios, y que todo Israel será salvo. A ese pueblo que se refiere el texto. Al reino mesiánico. Aquel momento en que Cristo ha de venir y ha de llevar su iglesia y luego ha de volver para reinar sobre la tierra. Los seguidores de Cristo entonces debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes, debemos llevar un estilo de vida diferente. Nosotros los discípulos de Cristo no necesitamos vivir con la ansiedad de nuestros corazones, como viven aquellos que no tienen esperanza, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros los discípulos de Cristo tenemos un Dios santo, un Dios inmutable, que quiere decir que no cambia. Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta, hermano? Buscad. Estamos viendo repetidas veces lo mismo. Dios está diciendo, no busque la cosa de este mundo. Ahora dice, buscad primero, no olvídate de los demás, primero Dios y luego lo otro. Pero a veces hacemos lo contrario. Nosotros primero buscamos lo otro y después le clamamos a Dios cuando estamos ya graves. Dios sí dice todo lo contrario, búscame primero y Dios promete bendecirte. La idea es que el Hijo de Dios debe hacer del reino de Dios el centro mismo de su vida. Señores, ser cristiano es un estilo de vida. No es una palabra, es un estilo de vida. Los que viven para Dios tenemos que vivir para Dios, apartados, santos, apartados para Dios. Porque aquel sin santidad nadie verá al Señor. Aquellas personas que se dicen ser cristianos y no lo son, son aquellos que viven para el mundo, no para Dios. Pero los que viven para Dios son bendecidos para Dios y bendicen a otros. Así como debemos orar diciendo, venga tu reino, Señor, también debemos mostrar los principios éticos y morales y espirituales que el reino de Dios nos los ha enseñado en sus escrituras. El reino sin duda significa aquel reino venidero, el reino del Mesías. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesucristo mismo. Y Él promete volver otra vez. ¿Quieres tú pertenecer al reino de Cristo? Has estado caminando en diferentes lugares en la vida. Has estado viviendo de una forma muy diferente en la vida. Dios está diciendo en esta mañana, tú puedes marcar la diferencia.
tú puedes venir al reino de Dios, al reino de los cielos que puede darte vida en abundancia, al reino de los cielos que puede darte la paz que tanto has buscado por muchas maneras y de muchas razones. El Señor promete en esta mañana darte una paz genuina, tanto al creyente si confía en Él, como al no creyente porque puede venir a Cristo y entregar su vida a Él. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, dice el Señor, yo las doy de verdad. Si quieres tener paz en tu corazón y en tu alma, pídele al Señor en este momento que cambie tu vida. Y así como dice ya por último el verso en Mateo capítulo 6, versículo 34. No os afanéis, no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Hay gente que no duerme pensando en el día de mañana, que tiene que ir a hacer tal cosa. Hermano, deje eso para mañana. Duerma tranquilo, mañana viene el problema. Pero aprendamos a desconectarnos y a dejar ese problema en las manos de Dios. Aprende a desconectarte. Señor, lo pongo en tus manos. Hágalo como yo lo hago. Yo me pongo de rodillas, le enseño el problema al Señor. Mira, te lo pongo en las manos, Señor. Yo no puedo. Así, Señor, no puedo. Tómalo. Y me siento como si me hubieran quitado 200 libras de encima. Porque ya lo deposité en las manos de Dios. Querido amigo, tú también tienes la oportunidad de cambiar, de confiar en el Dios Todopoderoso. Podemos confiar en un hombre, nos queda mal. Podemos confiar en el que nos prestó el dinero, también nos va a quedar mal. Podemos confiar en cualquiera y nos va a quedar mal. Pero el Señor dice que Él permanece fiel, porque Él es un Dios verdadero. El Dios de este mundo son las cosas materiales, pero el Dios verdadero es el que creó los cielos y la tierra. Si algún amigo en esta mañana siente en su corazón el deseo de confiar en Dios y ha venido hoy porque alguien lo invitó, pero olvídese de que lo invitó, el Señor te trajo a este lugar con el propósito de que tú escuches, usando un siervo de Él. Y Dios quiere que tú confíes en Él en esta mañana, entregando tu vida a Jesucristo. Si ahí donde estás, en tu asiento, vamos a cerrar nuestros ojos todos, vamos a orar. Y ahí, si tú quieres, querido amigo, entregar tu vida a Jesús, tú le puedas decir a Cristo en este momento. Repite conmigo estas palabras. No son mis palabras las que te van a salvar. Es tu fe en Cristo quien te va a salvar. Es el Señor que tiene vida eterna para ti en esta mañana. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial. Repite conmigo ahí donde estás. Padre Celestial. En este momento yo reconozco que estaba perdido. Reconozco que soy pecador. Que la ansiedad dominaba mi corazón. Y en este momento, Señor, confieso ser pecador. Confieso que no puedo con mis problemas materiales y espirituales. Entrego mi vida a ti, Señor. Quiero, Señor, que cambie mi situación de muerte a vida. La sangre de Cristo, tu Hijo, me ha limpiado de todos mis pecados. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si algún amigo en esta mañana ha tomado esta decisión, es una decisión que marca la eternidad de la persona. O con Cristo por toda la eternidad o sin Cristo en la muerte eterna. Ahí donde estás,
Levanta tu mano diciendo, yo hice esta oración de fe. Yo entregué mi vida a Cristo. Y dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gozo en los cielos. Pero también aquellos que dudan y dicen, mira, yo no estoy como seguro de lo que estoy haciendo. Cuando yo vine a Cristo yo no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pero cuando vine a Él, entonces ahí sí me aseguré, porque el Señor me mostró el camino, la verdad y la vida en Él. No tenemos que estar seguros. Debemos confiar en el que está seguro, que es Jesucristo. Dios les bendiga.